Muy bien. La parte de conversiones a escala de gris os diría que es casi tan infinita como la de virados a color. Hay una primera parte que ya hemos visto donde hablamos de la conversión a CR con bastante profundidad y también vimos la capa de ajuste de tono saturación, bajando la saturación, que es algo muy simple. Vimos también la capa que no aparece en todas las versiones, es relativamente reciente. Cuando digo relativamente quiero decir que a lo mejor tiene 6 o 7 años, ya lleva un tiempo con nosotros, que es la capa de conversión a blanco y negro en capas de ajuste. También vimos imagen ajustes de saturar, comentamos muy por encima la conversión a escala de gris, no os hablé ni de ganancia de punto ni de ninguna de las opciones también de conversión a escala de gris. Y también os expliqué cómo aprovechar el canal de la luminosidad en modo lab. Pero todo esto sería, digamos, los niveles más esenciales. Me he vuelto comodona con el tiempo, porque también van apareciendo nuevas herramientas, me he vuelto comodona y reconozco que prácticamente ahora todo lo que hago de convertir a escala de gris o lo hago mediante la capa de blanco y negro o lo hago directamente en Adobe Camera Raw. Y cuando digo Adobe Camera Raw, también quiero decir Lightroom y Capture One, es decir, mediante las herramientas de revelado. Es curioso porque en ninguno de los tutoriales que corren por la red he encontrado algunas cosas que son, yo diría que, vamos, muy habituales, como por ejemplo cuando estamos revelando en ACR o en Lightroom, utilizar el pincel de ajuste, utilizar el pincel, utilizar los filtros, el filtro radial, el filtro gradual. Hablan de sistemas generales, hablan también de cómo pues aplicar cuestiones de exposición, cómo a partir de los presets terminar de hacer ajustamientos con la herramienta ajuste de destino, pero no encuentro que nadie esté hablando de los ajustes mediante herramientas de zona, como los filtros. Obviamente, siempre digo lo mismo, Lightroom y ACR están preparados pensando en un revelado, pero lo que me da mayor control en cualquier caso siempre es Photoshop. Así que me he vuelto como muy adicta a la capa de transformación a escala de gris a blanco y negro, y encima de esta capa le puedo añadir niveles para poner más contraste, curvas para acabar de aclarar zonas, y esto lo puedo aplicar con máscaras. Y cada imagen, dependiendo de cómo sea, también me pedirá uno u otro proceso, ¿vale? Vamos a abordar algunas transformaciones a escala de negro un poquito más complejas, aunque ya os avanzo que algunas de estas, sobre todo os las explico para que tengáis opciones, pero que yo hace mucho tiempo que no las uso en mi workflow profesional. O si lo hago es una cosa muy puntual, ¿vale? Pero bueno, está bien conocerlas. Sin ya enrollarme más, voy a empezar. Y vamos a hablar un poquito de la conversión a saco a escala de gris, ¿vale? Para eso, esto he recuperado el documento que tenía hecho de los virados a color que había hecho blanco y negro. Voy a cargarme estas capas, que son las que habíamos hecho ya, os lo recuerdo, es decir, aquí teníamos una conversión a escala de gris al cual le añadimos un matiz, que le podemos añadir esto, ¿correcto? La capa de ajuste de blanco y negro, escala de gris, y aquí teníamos un tono saturación que lo que hicimos fue bajarle la saturación. Punto. Y aquí abajo lo teníamos revelado en ACR, ya lo vimos, para hacerlo también en escala de gris. Pero a mí me interesa ahora recuperar tan solo la imagen original a color para ver lo que está haciendo en cada uno de los casos, ¿vale? Y con esta imagen a color me voy a cargar también incluso la del revelado ACR, ya está rasterizada, me venía de aquí. Obviamente, siempre si partimos de un buen revelado a color, pues también las transformaciones a escala de gris nos van a dar un resultado distinto. ¿Cuándo proceso? ¿Antes o después? Pues si queréis que os lo diga sinceramente, a mí me cuesta hacerlo después. Es decir, necesito una fotografía a color para poder acabar también de ajustar bien las zonas. Y aquí sí que a veces incurro en lo que vamos a llamar un doble revelado. Es decir, hago el primer revelado a color, cuando ya lo tengo hago un revelado en blanco y negro y digo, ay, esta zona no. Pero me cuesta un poco predecir cómo me va a quedar. No es del todo cierto, porque hay cosas que sí, pero no siempre lo veo de una manera tan clara como a lo mejor con otras herramientas. Vale. Vamos a hablar de la escala de gris y nos vamos a meter en algo que hasta ahora me había ido manteniendo a raya, que son
Las preferencias en los espacios de trabajo. Los espacios de trabajo que he mencionado siempre muy por encima y que iremos pues entrando de a poquito, están aquí. Edición, ajustes de color. Edición, ajustes de color, nos aparecen cuáles son nuestras opciones por defecto en el uso de color. Y por lo general, cuando instalamos el Photoshop, viene, no me preguntéis por qué, con los ajustes generales del color de anuncio de Japan Magazine. Ya me diréis qué cosa más exótica, ¿eh? Lo interesante, lo más habitual, sobre todo serán o bien las preimpresiones en Europa, ¿vale? O el web internet en Europa. Aquí tenéis un par de uso general, ¿vale? O uso general en Europa 3. Si me permitís, hay algunas cosas de aquí que no os contaré todavía, pero sí que ahora le voy a poner uso general en Europa, lo cual me va a dar un espacio de trabajo por defecto RGB, un espacio por defecto CMYK, y aquí es lo que me interesa para este caso, un espacio por defecto para las transformaciones gris. Veis que pone .gain y me deja además establecer cuál es el valor de .gain o cuál es los gray gamma, ¿vale? El valor de .gain está muy enfocado a la escala de gris para la impresión, lo que sería una imagen de tipo monotono, ¿correcto? Y el .gain es algo que tiene que ver con la ganancia de punto. Es muy sencillo de explicar. Vamos a imaginar un papel como el de una servilleta, un papel de estos súper porosos que utilizamos cuando freímos o cuando, sí, un papel muy poroso, muy absorbente. Si dejamos caer una tinta de gota negra en este papel, ¿qué hará a la tinta? Pues la tinta, a partir de la primera mancha, se expande. A partir de ese punto, tiene una ganancia. Eso es la ganancia de punto. Cuánto me crece un punto de tinta colocado de forma puntual, nunca mejor dicho, punto puntual, y cuánto me crece debido a la absorbencia del papel. Es fácil de prever si vamos a imprimir sobre servilletas, y no estoy diciendo ninguna barbaridad. Hay servilletas impresas para cumpleaños, con motivos florales, han tenido que hacer una impresión a color sobre esa servilleta, ¿vale? O en blanco y negro, van a tener una ganancia de punto muy alta. Sin embargo, si vamos a imprimir en un papel muy satinado, o en un papel incluso un poco plastificado, si imprimimos en un plastificado mal, porque si está muy plastificado ahí no hay absorción. Pero si vamos a imprimir un punto en un papel que no sea tan poroso, tan absorbente, el punto tendrá poca ganancia, es decir, crecerá poco. Tardará más en cuanto al secado, pero esto además implica que en la impresión, cuando tengo un papel muy absorbente, ¿qué tenemos que hacer? ¿Ponerle más o menos tinta? Ponerle menos tinta, ¿cierto? Porque si le pongo mucha tinta, la imagen se me va a emborronar. Las tintas van a reventar, se les llama así, va a hacer un reventado, va a quedar todo hecho una porquería. Entonces, para tener precisión con papeles absorbentes, le tengo que poner poquita tinta. Y al revés, cuando el papel no es tan absorbente, le puedo poner más tinta, porque se va a quedar más ceñido a ese punto inicial. A nivel práctico, ¿esto qué implica? Que si estoy trabajando con un papel poco poroso, la ganancia de punto va a ser menor. Una ganancia de punto del 10% va a producir una imagen más oscura. Una ganancia de punto del 15% un poquito más clara, del 20% más clara, del 25% más clara y del 30% ya bastante clara en cuanto a que voy a tener que poner menos tinta. Es correcto, ¿verdad? Así que, por ejemplo, un papel de periódico, una ganancia de punto, que es un papel absorbente, una ganancia de punto del 30-35%, incluso dependiendo del papel de un 40%, que esto luego ya lo acaban de gestionar desde máquinas, será interesante. Y para otro tipo de papeles, por ejemplo, un papel fotográfico, un 15%, también será lo correcto. Por defecto me viene con el valor de 15%. Y si os fijáis, tinta plana, que sería una imposición de tinta directa, es decir, imprimir en Pantone, en tinta Stoyo, en Focaltone, cualquiera de las bibliotecas de tintas que pueden tener en impresión, también va a funcionar de la misma manera. Dependiendo de la absorbencia del papel, le pondrá una mayor o menor ganancia de punto. Os lo cuento porque siempre está bien conocer estas cosas, pero en realidad esto es una información que os tienen que dar los impresores. Los perfiles que tenéis de Gray Gamma y de Gray,
todos estos perfiles serían más para una fotografía cuyo destino es Internet, la web, screen. Si vais a hacer esta fotografía para Internet, ya os tengo que decir que la mayor parte de veces fotografías en escala de gris se siguen subiendo en modo RGB, porque, bueno, Internet es bastante más flexible en cuanto a los perfiles. Más que flexible, lo que pasa es que es incontrolable y como tal, pues nos permite, por tanto, ya que no va a ser controlable, pues olvídate, no te preocupes mucho por esto. Ya os digo que son cosas que iremos introduciendo. Pero sí que os lo comento porque si alguna vez os ponéis a ver tutoriales, que ya sabéis que es una cosa que os recomiendo y que aunque no recomendara lo vais a hacer, o sea que vamos a partir también de una realidad, y es lo que hago yo, yo también me miro tutoriales, me miro libros, pero también me miro tutoriales porque me gusta saber, pues siempre obtienes ideas, también a veces me escandalizo de las barbaridades que llegan a poner, pero bueno, otras veces dices, pues mira, no se me había ocurrido, ¿no? Entonces, veréis que en algunos tutoriales te recomiendan que según el revelado que vayamos a hacer le pongamos un ajuste de estos ajustes que también he ido comentando, un ajuste virtual, trabajando con la imagen RGB, con uno de estos perfiles, un es gray, un gray gamma, estos dos dependería antes de si era para Mac o era para PC, pero esto hoy en día las pantallas actuales lo han minimizado. No quiero entretenerme mucho en esto porque al final es un tema de cómo lo vamos a ver en pantalla, y este de aquí me lo tiene que decir en la impresión, pero al menos para conocerlo. ¿Por qué? Porque si ahora tengo el dot gain de 15, salgo con cancelar. Recuerdo que la imagen tal como la tengo ahora en canales es una imagen RGB. Y si le hago algo destructivo, pero lo que va a hacer es cambiar la naturaleza de la profundidad del color de la imagen, es decir, me la va a cambiar al 100%. Y me vengo directamente aquí, le digo imagen, y le digo modo, y escojo escala de grises y lo hago a través de este menú. Lo voy a hacer, ¿vale? Descartar la información de color, que ya sabemos que luego no recuperamos, le acaba de hacer una conversión con un dot gain de 15, es decir, con el que tengo establecido en mi perfil, en mi espacio de color, el que viene por defecto. Si aquí ahora le hiciera imagen modo y lo convirtiera a RGB, como el que dejé puesto es sRGB, ahí lo convertiría. Y si le dijera color CMYK, lo convertiría al que hay en mi espacio de trabajo. En ese caso, me parece que era un Fogra 30 y algo. No recuerdo, uno de los Fogras habituales, el 27, el 36, uno de los Fogras habituales. ¿Sí? Ahora lo que me importa es la escala de grises. Vamos a retroceder esto, lo voy a tirar para atrás, vuelvo a tener la imagen en escala de gris, pero si puntualmente yo quiero hacer una conversión distinta de la que tengo en mi perfil de color, de la que tengo en mi espacio de trabajo de color, lo que debo hacer, en lugar de ir a imagen, modo, y la manera como se trabaja realmente con mayor control y de una forma más profesional, es hacerlo desde aquí. Edición, convertir en perfil. Lo veremos también más adelante cuando veamos las conversiones de perfiles para la impresión, pero este es el que me va a dar mayor control en cuanto a la utilización de este sistema que lo que hace al final es convertir la imagen en una escala de gris real, dejarla a un único canal, ¿vale? El asignar perfil, ojo, no es el asignar perfil, se utiliza tan solo para imágenes que vienen sin etiquetar y se hace por aproximación, es convertir perfil es del todo correcto. Y, insisto, no lo confundáis, no es asignar perfil, convertir en perfil. Y aquí me aparecerá esta ventanuca, ¿vale? Donde le voy a decir mi espacio de destino y aquí me deja ponerle todos los dot gain que me dan la gana. De manera habitual, pedirle que el propósito sea colorimétrico relativo con compensación de punto negro. Acepta ahora un acto de fe conmigo y ya veréis que más adelante os desvelo el motivo de esto, colorimétrico relativo, y ahí veréis cómo, cambiando las ganancias de punto, ¿vale? No sé si se percibe que cada vez la imagen es un poquito más clara,
¿vale? Ahora lo tengo dot gate de 30, como ha hecho unos incrementos, no os esperéis que haga una cosa muy salvaje, pero como ha hecho incrementos de a poquito, hay poca diferencia, cada vez pues es como de un. Ahí lo tenemos, se me han ido. Hay unos cuantos perfiles, Hay incrementos del 5%, a veces no es muy notable, pero ahora que lo tengo al 30%, si lo bajo al 10, fijaros, pues no se nota mucho. Vale, porque hay un delay, Sí, lo vuelvo a hacer. Dot gain del 10 y ahora me voy al 30 y a ver. Se percibe poco. Os digo de todos modos, voy a sacarle la compensación de punto negro, a ver si así con el colorimétrico relativo se ve mejor, se aprecia mejor. Esto tiene incidencia en las tintas finales. Nada, muy ligeramente, muy ligeramente, muy ligeramente. Pero ahora sí que lo he apreciado, es curioso, Me puedo estar aquí toda la vida, Yo recomiendo que lo veáis viendo. Ahora me miro el fondo. ¡Ay, qué desplazamiento más sutil! Que ya no sé ni si me lo imagino, Y lo tengo con previsualizar. Sí, sí. Bueno, el avanzado, olvidaros, esto es para ya además ir trabajando viéndolo en todos los modos de conversión, es lo mismo, con la compensación de punto negro vale la pena. Y aquí sí que es sencillamente para poder escoger el espacio de trabajo que me indicara el impresor. También os lo digo porque en algunos tutoriales os recomiendan que cuando estáis haciendo estas conversiones, aunque tenéis la imagen en RGB y las vais a trabajar en RGB para los tutoriales que vendrán, digo, para los que donde yo no voy a estar presente, porque también creo que uno de mis objetivos para el curso también es que tengáis recursos a la hora de poder ver un tutorial y también juzgarlo. Porque hay mucha porquería y me encantaría que cuando terminéis el curso tengáis ya también la capacidad de juzgar cuán bueno o malo, cuántas barbaridades se llegan a decir, cuántos sistemas destructivos se hacen y cómo la gente habla sin conocimiento. Igual que os digo, para mí es una buena fuente, pero es una buena fuente cuando ya tienes también pues un poco de criterio. Si no, pues se pueden hacer verdaderas barbaridades y gente que ha aprendido Photoshop por su cuenta a veces llegan y... Bueno, yo también aprendí por mi cuenta, pero empecé desde la primera versión y tengo mucha costumbre de mirar manuales. Entonces, os digo esto porque a veces os van a aconsejar cosas como esta, que es muy curiosa. Y os dirán que en vista, en el ajuste de prueba, le pongáis a medida y que para según qué tipo de imágenes le pongáis estos espacios de trabajo para que os simulen o bien un gray gamma, ahora sí que vais a notar diferencia, o bien este otro gray gamma, o bien las ganancias de punto. Está todo en modo perceptual, que manía tiene ahora, con la compensación de punto negro, no, colorimétrico relativo. Hay un pequeñísimo desplazamiento, yo lo percibo, pero no se extrañe, ¿vale? Si no se ve de buenas a primeras. Ok, entonces te dice, bueno, utiliza esto o utiliza un sRGB, un sRGB no, un sGray, a ver si lo tengo aquí. Incluso a veces Profotos. Es curioso que no tengo el sGray, sGray. Baps. No. Sí, aquí abajo. sGray. Ahí está. sGray and black and white. ¡Wow! Este sí que se ha notado. Black and white es o solo blanco o solo negro. Si hubiera alguna cosa totalmente blanca, lo veríais. Entonces, ¿esto qué implica? Que ahora tengo la imagen en RGB, pero la estoy viendo en escala de gris. No es una conversión, es lo que se le llama una soft proof, una prueba blanda, una manera de virtualizar una posible conversión. Entonces, como en algunos tutoriales os puede aparecer que si la imagen me viene de esta manera, ponle el Profoto, si la imagen me viene de esta y otra, ponme el sGray. Os lo cuento para que si abordáis algún tutorial sepáis desde dónde se hace esto. Lo voy a dejar sin el ajuste de prueba. Recordamos también que para sacar los colores de prueba es el comando control o comando Y, control comando Y, ¿vale? Y la volvemos a dejar en escala de gris.
Así que modo de conversión que ya habíamos mencionado, que es una conversión total y que al final si nos piden una imagen en escala de gris real, una imagen monotono, especialmente para impresión o para lo que sea, lo vamos a tener que hacer la conversión ya efectiva mediante este método, pues estas serían las maneras de hacerlo, la manera de hacerlo. Desde edición, convertir en perfil, esto me hará la conversión e indicarle el dot gain de una manera precisa, el que me hayan indicado, y así tendremos una conversión total a escala de gris.